Gálatas 6, y vamos a buscar el versículo del 11 al 18. Yo voy a dar lectura. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar a la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque quien el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la circuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y dice el último versículo: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y el mensaje del día de hoy, que lo da nuestro hermano Jorge, puso como título La maravillosa cruz de Cristo. Este es el último capítulo, mis hermanos, que estamos viendo, los últimos versículos y el último mensaje de Gálatas que concluimos el día de hoy. Adelante, hermano. Gracias. Una lástima que se vayan los jóvenes, pero bueno, también tienen sus clases, pero hoy es exactamente el último, bueno, durante algún tiempo yo creo que no vamos a volver, pero es el último mensaje que tenemos sobre esta maravillosa carta que hemos estado estudiando ya durante muchísimo tiempo, desde el año pasado, la epístola del apóstol Pablo a las iglesias de Galacia, ¿verdad? Y finalmente llegamos a nuestra última mirada por algún tiempo a esta maravillosa epístola. Y en estos últimos versículos podemos ver que Pablo recopila aquí algunas reflexiones sobre los aspectos en los que hace énfasis en su libro. Yo no sé aquí en nuestro santuario, pero a mí me gustaría tal vez por ahí tener una cruz vacía, una cruz de madera, tal vez rústica, que tuviera ahí algún significado para nosotros. Porque la cruz ha sido el símbolo del cristianismo desde la muerte de nuestro Señor. Y ahora, por ejemplo, que el evento que ocurrió esta semana, vimos muchas iglesias en donde la cruz se yergue como símbolo del cristianismo. Cruces enormes por todo el mundo en los últimos años, aunque también ahora hay muchos que se ofenden al ver una cruz. Pero la cruz desciende desde lo alto de las iglesias, arriba de las cúpulas, hasta tal vez el cuello de algunas de las hermanas y gente que tienen pequeñas y hermosas cruces. ¿No tienen alguna cruz ustedes por ahí? Pero existen, también los hombres las podemos usar, no hay ningún problema. Y las usamos porque creemos que simbolizan algo bello. Y es curioso, pero yo no he visto a ningún francés que traiga colgado una guillotina con la que eliminaron a los reyes franceses en la Revolución Francesa. Porque la cruz es un símbolo, es un instrumento de tortura que fue inventado por el hombre, y ahora que se use como una joya, como un adorno y que se considere bello, pues es raro.
Pero eso es lo que ocurre con la cruz. La cruz fue el instrumento de tortura más atroz, horrendo y espantoso jamás ideado por el hombre. Debería ser un símbolo de vergüenza, pero se ha convertido en un símbolo de amor, de alegría, de paz, de belleza, de gracia y de salvación eterna. La crucifixión fue ideada originalmente por los persas, pero realmente perfeccionada por los romanos, quienes en su época crucificaron tal vez a cientos de miles de personas. Durante el Imperio Romano crucificaron a muchísimos. Tan solo en Judea hay registros de decenas de miles de crucificados. Los caminos de Judea estaban llenos de cruces porque ahí torturaban y mataban a todos los presos, reos, dignos de muerte, y en especial aquellos que conspiraban contra el imperio. Porque era una muerte además muy cruel y era expuesta a todos, pues para que no se les ocurriera cometer alguna cosa similar. La palabra crucifixión, que tiene raíces latinas, y en medio de ella está la cruz, que significa cruz. Y vemos ahí como hay un verbo, por ejemplo, el verbo excruciante o excruciable, que tiene como centro la palabra cruz, porque la palabra cruz define lo insoportable. Cuando dicen este tormento es excruciante, es porque no se puede aguantar, porque está relacionado con la cruz. Así que no solo era un instrumento de tortura física, también era un instrumento de degradación. La gente que era crucificada era terriblemente humillada. Estaban colgados ahí al sol, desnudos, víctimas de insectos, de pájaros, de la burla y de lo que la gente quisiera hacerles ahí al pasar por el camino. Entonces la cruz se convirtió en un instrumento diabólico para torturar a criminales hasta la muerte, con la excepción de una cruz. De las cientos de miles de cruces que hubo una cruz, que fue el instrumento divino para liberar a los pecadores de la muerte, de la tortura, la cruz del Señor Jesucristo. Y nos regocijamos en esa cruz, hermanos, nos regocijamos en esa cruz. El Viernes Santo pasado entonamos muchos himnos referentes a la cruz. ¿Se acuerdan del culto de las 7 palabras? Entonamos himnos hermosos referentes a la cruz. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí que por fe vi a Jesús, y siempre feliz con el Señor. Y hay un himno que cantamos también, el himno 109, que lo compuso Isaac Watts. Si ven ustedes en los seminarios de Isaac Watts, tiene muchos himnos, hizo más de 1500 himnos en su vida. En el himnario hay unos 30, tan solo de él. Desconozco todos los demás, pero este 109, la cruz excelsa al contemplar, do Cristo allí por mí murió. Nada se puede comparar a las riquezas de su amor. Yo no me quiero, Dios, gloriar más que en la cruz y en la muerte del Señor. Lo que más puedo ambicionar, lo doy gozoso por su amor. Este himno lo escribió Isaac Watts después de leer Gálatas 6:14. Y la cruz del Evangelio cristiano, hermanos, no es mística, no es mítica,
no es sentimental, ni es histórica, ni es, artística. La cruz de Cristo es histórica y es real. La Biblia narra la historia de esa cruz que finalmente se ha convertido en símbolo de salvación y de belleza. Hay un historiador romano que se llama Suetonio y otro que se llama Tácito, dos historiadores romanos separados. Ambos escribieron que quienes consideraban cristianos, porque los mencionan en sus escritos, eran seguidores de un criminal crucificado por Poncio Pilato. Esto lo mencionan estos historiadores y esto confirma la historia de la Biblia. La cruz ciertamente era ofensiva para los judíos, porque en su teología mesiánica era imposible que su Mesías terminara en una cruz crucificado por gentiles impuros. A pesar de que Isaías 53, y como leímos el viernes antepasado también el Salmo 22, ellos no esperaban que el Mesías fuera crucificado. Para ellos la cruz fue un obstáculo, una barrera para creer que Jesús era el Mesías. Para los griegos y para los gentiles, la cruz era una locura. Imaginar que un judío crucificado, rechazado por sus líderes y por su nación, fue crucificado como un criminal común por los soldados romanos de ese pequeño lugar llamado Jerusalén, era de hecho el Dios eterno. Era locura que para ellos esa persona crucificada fuera el creador del universo y el único salvador del mundo. Para ellos era una forma de tontería. Y así lo escribe Pablo en 1 Corintios 18, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Porque nosotros vemos en la cruz el poder del Dios manifestado, poder para aplastar a su propio Hijo con nuestros pecados, para expulsar por completo toda la ira divina contra todos los que creerían a lo largo de la historia humana. Y sin embargo, ese poder fue resistido por el poder perfecto del Hijo, a modo que no lo destruyó, sino que después de 3 días resucitó. Y ahí vemos la sabiduría de Dios en la cruz. Porque en sabiduría amorosa, impuso nuestro castigo al Salvador sufriente. Si Dios quería tener un pueblo en el cielo, si Dios quiere una esposa para su Hijo, si Dios quiere glorificar una humanidad redimida que lo alabará por siempre, tenía que llevarlos Él al cielo, porque por sí mismos nunca podríamos llegar. Sus pecados, los pecados de nosotros tenían que ser tratados, por lo que Él castigó a su Hijo por ellos y nos imputó la justicia de Jesucristo y puso nuestros pecados sobre Él. Su justicia entonces es la justicia nuestra y su muerte es la muerte nuestra para que vivamos vida eterna. Hermanos, como dice Filipenses 3, del 17 al 19, la cruz determina el destino de todos y cada uno de los seres vivientes. Dice así, Filipenses 3, 17 al 19, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en vosotros, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que o aceptas la cruz y te glorías en ella, o eres enemigo. No hay medias tintas, ya lo hemos repetido muchas veces.
en este estudio de Gálatas. No hay medias tintas. O te glorías en la cruz de Cristo o eres su enemigo. Y el hecho de que muchos sean enemigos de la cruz hace llorar a Pablo y nos debería hacer llorar a nosotros. ¿Por qué? Filipenses 3:19 dice, lo acabo de leer, cuyo fin es perdición. Porque todos esos que no creen en la cruz de Cristo se van a ir al infierno. Es algo que Pablo quiere que también tengamos claros en la carta a los Gálatas. Si no te vas al cielo, ¿a dónde crees que vas a parar? Si no estás con Cristo, ¿a dónde crees que te vas a ir? Acepta la cruz y la muerte de Cristo por el pecado. Acéptalo como tu Señor y como tu Salvador y tendrás vida eterna. Rechaza la cruz. Rechaza aquel que pagó por tus pecados de todos los que has hecho, y tu fin será la destrucción eterna e incesante. Así que la cruz determina tu destino. Y al terminar ahora el libro de los Gálatas, hermanos, hemos aprendido mucho sobre la cruz. En el capítulo 3:1 se nos dice que Cruz fue crucificado allí. Pablo también explica su significado en el capítulo 2, versículo 20, donde dice que los creyentes fueron crucificados con él allí. ¿No dice ese versículo que lo sabemos todos? Con Cristo estoy, ¿qué? Juntamente crucificado, y vivo no ya yo. Gálatas 2:20. Cuando Él murió, nosotros morimos. Cuando Él resucitó, nosotros volvimos a la vida, porque estamos en Él. Y luego en el capítulo 5, versículo 24, aprendimos que nuestra carne también fue crucificada ahí. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hermanos, tenemos que entender que algo muy dramático ocurrió en la cruz. No solamente esa escena tremenda de la crucifixión, de la oscuridad, del templo, el velo que se rasgó, los soldados que repartieron suertes, las palabras de Cristo. No es solamente esa escena dramática. Algo más ocurrió ahí. Y es que todos los que creímos fuimos crucificados con Él allí, pagando así el castigo por nuestros pecados. A través de Él, nuestra carne fue crucificada. Así que aquí Pablo lo dice en el versículo 14 del capítulo 6. Dice, el mundo me ha sido crucificado a mí y yo al mundo. Hermanos, la cruz lo es todo. Jesús fue crucificado ahí. ¿Para qué? Tres cosas. Para que nosotros, los que creemos en Él, fuimos crucificados allí, para que nuestros pecados fueran completamente pagados. Es el punto número 1. Nosotros, los que creemos en Él, fuimos crucificados allí, junto con Él, para que nuestros pecados fueran completamente pagados. Número 2. Nuestra carne fue crucificada ahí, para que ya no tuviéramos la misma relación con nuestra humanidad, para que ya no seamos esclavos del pecado. Y número 3, el mundo fue crucificado allí para que ya no tuviéramos nosotros la misma relación con el mundo. ¿No dice el apóstol Pablo? Y vosotros ya no sois de este mundo, ya no pertenecen aquí, son reino. ¿Se acuerdan que les dije que si conocían a algún extraterrestre, voltéense a ver? Ahí están los extraterrestres, porque ustedes ya no son de este mundo, pertenecen al cielo. Y todo esto sucedió en la cruz. Y esto contrasta con lo que los falsos maestros enseñaban en las iglesias de Galacia.
Los falsos maestros judíos que hablamos mucho hasta la saciedad, que habían venido de Jerusalén y decían creer en el Mesías y que eran parte de la iglesia, pero que estuvieron enseñando que la cruz no era suficiente, que tenían que circuncidarse, que tenían que seguir las prescripciones de la ley mosaica. Y esto es un evangelio falso, por eso dice en Gálatas 1, 6 y 7, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y esto nos dio otra enseñanza que también la menciona aquí, que solo si realmente hubiera dos caminos para ir al cielo. Dos caminos, a ver, ¿cómo dos caminos? ¿No? Ven. Uno sería la religión del logro humano, porque está la ley escrita por Dios, y aquel que cumpla la ley a la perfección se puede ir al cielo. Eso yo les puedo decir, porque así dice la Biblia. Pero no hay uno que pueda hacerlo, nadie más que Jesucristo. Entonces ese camino está bloqueado. El camino de la religión del logro humano, en donde tú te ganas el camino mediante tu moralidad, tu bondad, tu religiosidad, tus ceremonias, tus ritos, tus rituales, es una religión del logro humano. Tienes que hacer algo, buenas obras, etc. Y esa es la categoría en la que encajan todas las religiones falsas del planeta. El otro día estaba yo estudiando un poco acerca de los testigos de Jehová. O sea, y en sus creencias está que solamente va a haber 144,000 los que se van a ir, porque así dice Apocalipsis. Y yo digo, hay más de varios millones de testigos de Jehová en la tierra. Y de esos hay que seleccionar solo 144,000, porque ellos así lo dicen. Y esos los que se van a ir solamente por sus buenas obras. Y ahí andan ustedes ven con su cobatita, bien arregladitos, trayendo la atalaya y diciendo, pero eso es lo que dicen. Y entre más predique y la verdad es que yo no sé si ustedes, a mí me tocó hacer durante mucho tiempo negocios con algunos testigos de Jehová. Mis respetos a ellos, porque son gente que trabaja bien, que cumple bien, que paga bien, que es honrada en sus tratos. Mis respetos. Pero no por eso se van a ir al cielo. Entonces ahí están todas las religiones falsas del planeta. Todas son simplemente diferentes formas de religión del logro humano. Pero recordemos que si quebrantas tan solo lo más mínimo de la ley de Dios, como dice Santiago, eres culpable de violarla, toda la ley, y estás maldito, y no hay esperanza de que puedas llegar al cielo por ese camino. No hay justo ni uno, dice el apóstol Pablo, hermanos. Pero el otro camino, hermanos, es el que está bien. Es la religión del logro divino. O sea, cuando digo religión me refiero a la raíz de la palabra, el buscar a Dios, religar. Buscar a Dios del logro divino, porque todo él está hecho por Dios y se nos ofrece por gracia y se recibe por fe, no por obras, y es lo que Pablo ha estado tratando a lo largo de esta carta. Y al finalizar y al analizar los versículos del 11 al 18 y simplemente unir todas las piezas de lo que hemos estado estudiando por meses, podemos ver estos dos aspectos contrastados una última vez. En los versículos del 11 al 13, la jactancia de la carne. Y en los versículos 14 al 16, la suficiencia de la cruz. ¿Qué es lo que Pablo dice con respecto a la jactancia de la carne? Punto número 1. Él hace referencia a ella en los versículos 11 al 13 y los aborda de manera fascinante. Dice, miren con qué grandes letras les escribo de mi propia mano.
Es raro. En esta carta es la única, dice que con cuán grandes letras les escribo. En otras cartas, como Primera de Corintios, Colosenses, Segunda de Tesalonicenses y otras, él dice, de mi puño y letra firmo la carta. Porque en todas las demás cartas parece que Pablo las dictó a un amanuense, a un escribano, y él solamente las firmó. Pero recordemos que esta carta es la primera carta que escribe Pablo a las iglesias de Galacia, y tal vez no tenía amanuense, tal vez tenía esa urgencia de hablarle a los cristianos de Galacia por lo que estaba oyendo y sabiendo de ellos, y el gitano y perezoso se pone a escribir. Y es probable que esta carta, la original, haya sido escrito completamente por Pablo, y por eso les dice en este punto final, no lo manda firme, dice, mirad con cuán grandes letras os escribo. No porque haya escrito nada más esta última parte, sino que tal vez toda la carta la escribió completamente, y la escribió con letras grandes, y está muy entusiasmado. Y quizás la razón por la que escribe es para no retrasarla, porque no tenía tal vez para pagar un escriba, no trabajaban de gratis, o tal vez no había quien, no estaba tal vez Lucas con él. Muchos creen que Lucas fue el que escribió, ¿verdad? Silvano es el mismo, y otras personas, pero él no es un escriba profesional. Entonces él usa una letra diferente. Por decirlo en el idioma español, nosotros tenemos letra de molde y letra cursiva, ¿se acuerdan? Bueno, los escribanos escribían en cursiva, de forma muy bonita y muy parejita, y él parece que escribe con letra de molde como doctor, porque eran letras grandes, ¿verdad? Y tal vez la razón por las letras grandes está en el capítulo 4, versículo 13, que dice, pero ustedes saben que fue a causa de una enfermedad física que les prediqué el Evangelio la primera vez, porque tenía una debilidad física, estaba enfermo, alguna dolencia. Y en el versículo 15 de ese mismo capítulo 4 de Gálatas dice, doy testimonio de que, de haber sido posible, se habrían sacado los ojos para dármelos. Entonces probablemente estaba enfermo de los ojos. Y en aquel entonces, ¿qué creen? O eran carísimos y no estaban bien hechos. Como yo así, veo hasta el futuro. Pero en aquel entonces no había lentes. No sabemos qué enfermedad tenía. Muchos tienen la teoría de que cuando Cristo se le apareció y se quedó ciego, y la curación que le hizo Ananías por ahí, pues no quedó tan bien. Eso es una teoría que no podemos corroborar. Yo no creo, porque el Señor hace las cosas perfectas. Pero a lo mejor la edad, la vista cansada, la hipermetropía, el astigmatismo, que el 99.9% de la población lo tenemos, pues algo tenía Pablo. Y entonces necesitaba ojos buenos, y entonces tal vez por eso escribió con grandes letras, para poderlas leer él también y saber lo que estaba escribiendo. Así que el libro de Gálatas no está escrito profesionalmente, no parece algo que haría un escriba contratado, sino parece que lo escribió un amateur. La preocupación por la apariencia de la escritura no era algo que le preocupaba a Pablo, ni por su carácter. En 1 Corintios 2 dijo, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y Pablo ve su carta y dice, debido a mi mala vista, y saben lo difícil que me resulta escribir de mi puño en letra, pero lo tengo que hacer porque es importante y urgente, y por eso empieza sin saludo. Y tan rápido como abre la carta, los ataca y les dice, miren por qué se han desviado. Tan pronto, no hay formalidad
formalidades superficiales. Hermanos, también había muchos peligros en el mundo antiguo y uno de ellos era la falsificación. Y así como había falsos maestros, había falsas cartas. Fíjense ustedes, en 2 de Tesalonicenses 2:2 dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que ya le habían falsificado 1 o 2 cartas a esas alturas. Dice, ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Porque en este caso había cartas que dicen, ¿qué creen? Ya vino el Señor y no se los llevó. O sea, era una carta falsa. Probablemente decía eso, no sé. Pero se refiere a alguien que escribió una carta a los tesalonicenses falsificada bajo el nombre de Pablo para confundirlos sobre el día del Señor. Y por todas estas razones, Pablo también rectifica y escribe su propia carta. Y vuelve a presentar a los judaizantes en el versículo 12, aquellos que desean agradar en la carne, a los que predican el falso evangelio. ¿Por qué hacen esto? Y aquí Pablo los descubre a esos judaizantes. Ya los hemos revisado toda la carta, pero aquí da 3 motivos importantes por lo que hacen. Primero, el orgullo, agradar en la carne. Eso es lo que hacen los legalistas, presumir. Pero ¿saben qué? Cuanto más presumen, menos real es. Quieren dar una buena impresión en la carne, quieren dar una expresión externa de santidad y virtud, ¿y qué creen? Son sepulcros blanqueados, que por fuera están muy bellos, pero dentro tienen huesos, muerte. Mateo 6, cuando nuestro Señor daba el sermón del monte, dijo a los judíos, están llenos de orgullo, y su orgullo se ve en sus ofrendas. Tocan la trompeta antes de entregar su ofrenda. Su orgullo se ve en sus oraciones. Hacen alarde en sus oraciones. Su orgullo se ve incluso en su ayuno. Hasta se maquillan para llamar la atención. Así les dijo Cristo. Y vean lo que dice Mateo 18, del 9 al 14. Dice, algunos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Jesús está hablando. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y otro publicano. Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. No le oraba a Dios, oraba a él. Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano estaba lejos y no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecado. La palabra de Jesús es terminante, dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Esto es lo que hacían los judíos. Entonces, el primer motivo era el orgullo. El segundo motivo era la cobardía. Versículo 12 dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Esos judaizantes tenían un problema, querían quedar bien con todos. Querían quedar bien con los romanos, querían quedar bien con los judíos y querían quedar bien con los cristianos. Querían ser el ajonjolí de todos los moles, como decimos aquí, ¿verdad? Y se habían metido hacia la iglesia y se presentaban como que representaban a los apóstoles, pero cuando había persecución ellos se pasaban a un bando y no querían que los persiguieran, y sabían que los judíos eran tremendos perseguidores. El mismo Pablo fue perseguidor de la iglesia y tenemos a Esteban como testigo. Entonces ellos no querían ser perseguidos, entonces querían ser cristianos, pero también ser judíos, para que no los
persiguieron. Y con eso, pues tal vez los dejaban tranquilos, pero tenían miedo, eran cobardes de decir soy cristiano. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos hemos levantado de un lugar donde se ofende a Cristo y dicen, ¿saben qué? Cállense, yo me voy de aquí, no quiero escuchar sus palabras? Cuando cuentan un chiste sobre Cristo, o cuando hacen alguna cosa, alguna burla sobre nuestra condición. Tenemos los pantalones para decir, cállense, no quiero escuchar esto, disculpen, me voy. Más bien, disculpen ustedes, porque nos estamos viendo. Pero no, a veces actuamos como estos judíos cobardemente. Ese es el segundo motivo, su cobardía. ¿Y qué dice Jesucristo al respecto de esto? Su justicia es como trapos de inmundicia. El tercer motivo, su hipocresía. Y esta característica se manifiesta en su jactancia en la carne. Dice el versículo 13, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. ¿Qué quiere decir esto? Quieren presentarlos a ustedes como si fueran fruto de ellos, como si esa conversión a la falsa religión haya sido su fruto y puedan decir, miren todo lo que yo traigo, yo estoy aportando. Cuando ni siquiera ellos mismos pueden cumplir la ley, son farsantes. Pueden ser extremadamente celosos, meticulosos, de ritos, rituales, de atuendos, de vestimentas, de asistencia a las asambleas, pero no cumplen la ley, pero quieren que otros la cumplan. Nadie, hermanos, puede cumplir la ley, dijo nuestro Señor en Mateo 23. Que todos pueden estar perfectos por fuera, pero por dentro están siendo hipócritas. Entonces, hermanos, estos tres motivos, el orgullo, la cobardía y la hipocresía, se unen para definir a las personas en la religión falsa. Y Pablo le dice a los Gálatas, no quieran ser parte de eso, no deben ser parte de eso, no quieran tener que ver nada con eso. No, hermanos, estas personas no quieren la cruz, porque nada en la historia del mundo reduce al orgullo humano como la cruz. La cruz es humildad. Cristo entregó su vida por nosotros. En una acción humilde, dice Isaías, como cordero fue llevado al matadero y no protestó, no abrió su boca. La cruz de Cristo revienta el ego de todos nosotros. Al pie de la cruz el suelo está parejo. No hay uno que valga más que el otro. Cristo derramó su sangre por todas y es la misma sangre la que nos limpia a todos. Al pie de la cruz nos encogemos a nuestro tamaño real y nos vemos todos como pecadores y podemos acudir a la cruz para limpiarnos. Pero hay pecadores que el ego no se les quiere reventar y están ahí orgullosos y están ahí inflados como los famosos peces globos esos que usan ese mecanismo de defensa para que no se los coman, pero se ven más apetitosos según Carlos. Y llegan pescados más grandes y se los devoran. ¿Qué es lo que dice Pablo? El segundo punto entre el contraste de la jactancia de los pecadores y la solvencia y la suficiencia de la cruz. Dice el versículo 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Hermanos, debemos gloriarnos en la cruz de Cristo. Esta es la religión de la gracia. Y al pie de la cruz debemos ser quebrantados
Debemos ser empequeñecidos, debemos ser derribados por la cruz. Porque la cruz nos dice que no podemos salvarnos a nosotros mismos. La cruz nos dice que Dios tuvo que salvarte y salvarme ofreciendo a su propio Hijo, cargando con tus pecados sobre Él, castigándolo en tu lugar. Porque tú mereces el infierno. El Padre le entregó ese infierno a Cristo. Y hubo 3 horas de oscuridad en la tierra, en el momento de la cruz, de la hora tercera, de la hora sexta a la hora novena. Todas esas 3 horas, hermanos, son las 11:33. Se apaga el sol ahorita. Y dice que había tinieblas. Y en esas tinieblas, ¿qué pasa cuando se apaga la luz completamente y uno se queda sin ver? No te mueves, te quedas quieto porque te puedes tropezar, puedes chocar, ¿verdad? Y luego te pones rígido porque algo te puede pasar, no sabes qué viene o qué va. 3 horas duró esa oscuridad completa, porque es lo que dice la palabra, tinieblas. No que se oscureció un poquito, hubo tinieblas. Y yo me imagino, les decía yo el viernes pasado, aunque no con mucho detalle, que no fue un eclipse de sol. No fue tampoco que una nube vino y oscureció. No. Fue algo extraordinario, así como cuando se paró el sol, ¿se acuerdan? Con Josué. ¿Se acuerdan también cuando el reloj se regresó con Ezequiel? Fue algo extraordinario. Fue algo extraordinario, un milagro. Fue la presencia de Dios manifestada ahí en el sufrimiento, siendo Él satisfecho por esos pecados que todos cometimos. El Padre entregó ese infierno a Cristo en 3 horas de oscuridad. Y dice, esta palabra dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y es un modismo griego negativo muy fuerte. Aquí diríamos ahorita, Dios no lo quiera, ¿verdad? O sea, lejos esté de mí gloriarme. Dios no lo quiera, que nos gloriemos en otra cosa más que en la cruz de Cristo. No debemos de jactarnos. No puedo jactarme de sí mismo, no puedo jactarme de mi justicia, no puedo jactarme de mi moralidad, no puedo jactarme de mi bondad. Solamente puedo ser suficiente de que Dios con su gracia y misericordia me amó para cargar mis pecados sobre su Hijo, quien murió en mi lugar. Entonces, hermanos, la cruz lo es todo para nosotros. ¿En dónde vemos esta unión de los gloriosos atributos de Dios? En la cruz. La cruz es el medio de nuestra redención. Es el imán que nos atrae para amar al Salvador del mundo. Es lo que nos atrae para formar parte de esta comunión. Es lo que nos atrae para poder sufrir, porque la cruz de Cristo es nuestro mensaje. Porque parte del Evangelio, hermanos, lo esencial es que Cristo murió por tus pecados. Eso es lo que le decimos a la gente que no cree. Cristo murió por ti, ya no vas a sufrir. Tienes que arrepentirte, tienes que entregar tu vida a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó por ti. Y si no decimos eso, no es un evangelio completo, es un evangelio falso. ¿Por qué se entregó Cristo en la cruz? Para liberarnos de la esclavitud del mundo. La cruz nos libera de la esclavitud del mundo, versículo 14. El mundo me ha sido crucificado a mí y yo al mundo. Primera de Juan 2:17 dice, y el mundo pasa y sus deseos,
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y cuando dice mundo, dice cosmos, la palabra griega que tiene un sentido de orden, que es todo completo, porque lo contrario a cosmos es caos, y caos es como cuando las niñas se meten a su cuarto de juguetes y tiran a ver quién lo levanta. Pero el cosmos es el orden, y eso es lo que dice. Entonces, hermanos, cualquier tipo de sistema, cualquier tipo que abarque todos los sistemas, teología, filosofía o cualquier otro patrón humano de pensamiento, de religión, puede fallar, pero la cruz es la que está mediando por nosotros, porque la cruz es la que nos ha liberado de la esclavitud del mundo. ¿Qué más ha hecho la cruz? Número 2, me ha hecho nueva creación. Versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino que una nueva creación. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Vivo no ya yo, mas vivo Cristo. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya soy una nueva criatura, ya soy una nueva persona. Toda la religión ha desaparecido, ya no tiene sentido nada, porque la cruz no solo me ha hecho morir al mundo y al mundo a mí, sino que también estoy separado del sistema que perece. Soy una nueva criatura, una nueva creación. El poder de la cruz me separa del mundo, el poder de la cruz me permite hacer lo que la carne no puede hacer, y ahora soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Segunda de Corintios 5:17. Tercero, el poder de la cruz me trajo las bendiciones de la salvación. Esto se implica en las palabras del versículo 16, dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, o sea, que amen la cruz de Cristo, que se gloríen en la cruz de Cristo, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Refiriéndose al principio de mirar la cruz. Por eso les decía yo, este himno me encantó de Elisa Watts, la cruz excelsa al contemplar lo Cristo allí murió por mí. Nada se puede comparar a ese sublime amor de Cristo. Lo que sucede es que cuando dejas atrás la ley, las obras y llegas a la cruz, de repente tu vida se llena de paz. Hay una paz con Dios, hay una paz de Dios, hay una misericordia de Dios, que es lo negativo, fíjense ustedes. La paz de Dios te da lo que tú no mereces. Y la misericordia de Dios te quita lo que sí mereces. ¿Sí me explico? La paz de Dios te da lo que tú no podías alcanzar. Y la misericordia de Dios te saca de donde estabas. Por misericordia de Dios no vamos al infierno. Por la misericordia de Dios, hermanos, muchas veces no sufrimos las consecuencias de nuestro pecado. Porque no las merecíamos, pecamos. Y a veces el Señor dice, no, está bien. Con mi misericordia te libero de esto. Entonces, Pablo les está diciendo que en la cruz moría el mundo y moría la carne, que he recibido las bendiciones de la salvación y toda su plenitud, que mi vida es paz y todo lo positivo, misericordia me ha quitado lo malo que me puede caer. Y Pablo dice, y no solo a mí, sino al Israel de Dios. ¿Y qué quiere decir con el Israel de Dios? Se refiere no solamente a los judíos que son verdaderamente creyentes, a los que pertenecen realmente a Dios, sino como dice en Romanos 2, que los verdaderos judíos son los que creen en el Señor Jesucristo.
Romanos 2, 28 y 29. Filipenses 3:3 lo dice tan explícitamente como puede, dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. El Israel de Dios está formado por judíos creyentes, judíos salvos, verdaderos judíos, y todos nosotros los que hemos creído en Cristo como nuestro único Señor. Así que Pablo establece este contraste final de los que se jactan en la carne y los que se glorían en la suficiencia de la cruz de Cristo. Y luego al versículo 17 dice unas palabras como que cerrando la carta ya: de ahora en adelante que nadie me cause problemas. Quizás nos dan ganas de decir mucho eso a nosotros también, pero Pablo está diciendo que nadie me cause problemas. Quiere decirle a la iglesia: pórtense bien, no hagan tonterías, no hagan tonterías. Le está hablando a los de la iglesia, le está hablando a los falsos maestros, con la base tremenda de Pablo que dice: porque llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Hay muchas leyendas que dicen que a Pablo se le aparecieron los ojos y costados, pues esos son leyendas. ¿Cuáles son las marcas de Cristo? ¿Qué significa tengo las cicatrices? En 2 de Corintios 11, Pablo defendió su apostolado diciendo: me golpearon con varas varias veces, 40 veces más uno, esa es la costumbre. ¿Y ustedes creen que esas varas no le dejaron marcas en la espalda, cicatrices? Me echaron en la cárcel, cepos, brillos, cadenas, enfermedades. ¿Qué cosas se pueden contraer y tener en la cárcel? Y repasa una letanía tremenda de cosas que le pasaron en la cárcel. Dice: y esas son las marcas de Cristo. Pablo ha sufrido bastante. Fue apedreado en Listra, que es una iglesia de Galacia, por si no sabían. Listra está en Galacia y él fue apedreado. Lo dieron por muerto. ¿Ustedes no creen que le haya dejado cicatrices esas pedradas? Colosenses 2:14, 1:24, perdón, dice: me gozo en lo que padezco por ustedes y en mi carne cumplo en mi parte por cuerpo, que es la iglesia, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento los romanos, los enemigos de la cruz, no podían golpear a Cristo. Entonces, ¿a quién iban a golpear? A los que se parecen a Cristo, a los cristianos, a Pablo. Y le dejaron huellas, le dejaron marcas, se las dejaron. Así que él llevó, como muchos cristianos, muchos mártires, las marcas de Jesús. Porque la razón por la que lo golpean era que querían maltratar a Cristo, que era lo que representaba. Y esas son sus credenciales apostólicas. Esa es su autoridad, las marcas de Jesús. Hermanos, en el mundo antiguo, los esclavos eran marcados. Y si un esclavo era libertado, la marca ya no se le quitaba. Tenían que cargar con un papiro, un papel, algo que era un salvoconducto, decía que ya no era esclavo, que era sido liberado. Pero la marca que estaba en los brazos, en lugares visibles, era de esclavo. Igual, los criminales eran marcados. Salían de la cárcel, pero ya estaban marcados. Y ese fue criminal o es criminal. Los soldados eran marcados. Los devotos religiosos eran marcados. Y las personas que eran estigmatizadas por alguna causa eran marcadas. Y Pablo dice: yo soy todo eso, soy esclavo de Cristo, soy soldado de Cristo, soy devoto de Cristo, soy un criminal ante el mundo y soy odiado porque tengo a Jesús marcado en mí, porque vive en mí. Cada cicatriz que recibió era una marca para Cristo. Esas son las cicatrices de Jesús. Por eso dice: no me molesten,
ya no se porten mal, sigan bien, tengo la autoridad para decirles eso. Y bueno, hermanos, al final se despiden, no como otras cartas, sino una oración muy sencilla. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nuestro espíritu. Y le doy gracias a Dios porque con esta frase podemos terminar la epístola de las Gálatas, con una palabra de aliento, con una palabra de vida, que nos gloriemos en la cruz de Cristo, que llevemos y seamos capaces de llevar las marcas de Cristo, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros, con nuestro espíritu. Amén. Vamos a ver. Amantísimo Padre Celestial, te alabamos y te damos gracias porque hemos podido, Señor, terminar los estudios, los sermones de esta preciosa carta de Pablo a los Gálatas, la primera que escribió Pablo, de la primera que tenemos conocimiento. Queremos alabarte y bendecir tu nombre, Señor, que nos has permitido completarla, nos has permitido, Señor, estudiarla, meditarla. Y queremos pedirte, Señor, que ninguno de estos estudios, sermones, pláticas sean vanas para nuestra vida, sino que podamos asimilarlas y poder realmente ser mejores hijos tuyos, más obedientes, más completos en tu verdad, más completos en tu palabra, Señor, que podamos distinguirnos como hijos tuyos, Padre, donde quiera que vayamos. Pongo en tus manos a esta iglesia y te pedimos por lo que viene, Padre, que nos enseñes también a seguir predicando la sana doctrina, tu palabra y la enseñanza para todos. En Cristo Jesús. Amén, hermanos.